Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta nueva sesión. Hoy hablaremos de la incertidumbre diagnóstica y el error médico, dos grandes temas muy relevantes en el razonamiento clínico, y espero poder ejemplificarlos de forma adecuada. Soy Daniel Contreras Reyes y espero disfruten de esta sesión. Traigo esta publicación, que es una publicación del año 2016 del British Medical Journal respecto a el error médico que titula Es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, seguido luego de la enfermedad cardiovascular y el cáncer. El error médico, este registro involucra a 251.000 pacientes. ¿Por qué se produce el error? El error médico se produce la mayor parte de las veces por errores en el proceso de razonamiento clínico. Y es que cuando un experto no reconoce un patrón en el sistema 1 o en el sistema no analítico, vuelve a la búsqueda del sistema 2, de un mecanismo más analítico, de una investigación más causal. Algunos de estos pasos respecto a lo causal no se pueden observar y debe muchas veces inferirse. Y esto mismo, en este proceso, conlleva incertidumbre. En este contexto es muy importante que sepamos que esta incertidumbre debe estar capturada en nuestra probabilidad diagnóstica o en nuestra categoría diagnóstica. Y esta es una propuesta de Lucy respecto a cinco categorías, desde muy probable, probable, área de incertidumbre, poco probable y descartable. En general, nuestras hipótesis o diagnósticos debieran ser a priori capturadas por alguna de estas categorías. Habitualmente, el diagnóstico de tipo 1 es lo que lo explica todo, o sea, no hay duda, casi eh, que es confirmable el diagnóstico. El 1E es que son enfermedades o diagnósticos tan letales o prevalentes que debemos siempre considerarlo dentro de las primeras posibilidades. El tipo 2 son las áreas de incertidumbre y el tipo 3 son los diagnósticos que podemos descartar con la información obtenida. De algún otro modo, la incertidumbre diagnóstica debiese ser capturada por el diagnóstico diferencial. No hay una definición acordada de qué significa diagnóstico diferencial, pero no hay que olvidar que debiésemos enfrentar nuestra hipótesis diagnóstica a través de síndromes. Una propuesta útil es probablemente ver distintos sistemas que se ven en medicina: lo infeccioso, inmunológico, vascular, tóxico, metabólico, neoplásico, traumático o congénito. Y de algún otro modo capturar nuestra incertidumbre a través de los diagnósticos diferenciales. Y volvemos a la definición esencial de razonamiento clínico, que es esta evaluación de la información obtenida del paciente para resolver problemas clínicos del paciente, aprender de la experiencia, extraer conclusiones y mejorar nuestro quehacer. Por tanto, el registro clínico, la representación del problema, debe estar orientada a problemas, como su nombre lo indica. Y debemos ser conscientes que a través del diagnóstico diferencial capturemos de algún otro modo la incertidumbre diagnóstica. La trampa de todo esto es que el cierre prematuro o la tendencia a dejar de considerar otras posibilidades diagnósticas cuando la categoría diagnóstica de nuestra hipótesis es muy elevada, o sea, cuando es muy probable un diagnóstico, el cierre prematuro nos puede llevar a error diagnóstico. Y entramos de lleno al tema de esta sesión, que es la incertidumbre diagnóstica. Lo que está a la izquierda es una publicación de perspectiva que se publicó en New England de Arabella sobre tolerar la incertidumbre, que es una próxima o una nueva revolución en la medicina. ¿Y por qué es este paper tan importante? Porque esta perspectiva habla de la dificultad que tienen los médicos para aceptar la incertidumbre.
La incertidumbre lleva muchas veces a un pedido excesivo de pruebas complementarias, exámenes complementarios, conlleva riesgos de falso positivo, conlleva lesiones iatrogénicas y conlleva obviamente error diagnóstico. Y acá, en la parte azul, una de las máximas de uno de los maestros de la medicina interna o el maestro de la medicina interna, Osler, que nos decía que la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. Irónicamente dice, solo la incertidumbre es algo seguro y la certeza es una ilusión. Y acá, en no encontrar un patrón, inicialmente entramos al tema de la heurística, que viene derivado del término eureka, de algo que percibo o diagnostico de forma automática. Y en el campo del razonamiento clínico, que es muy amplio, también se incluyen áreas que tienen que ver con el rol de las emociones, el rol del conocimiento previo, y justamente de estas heurísticas, que son atajos del proceso de pensamiento. Hay muchos tipos de heurísticas. Acá hay algunos de los ejemplos. Por ejemplo, hay heurísticas de disponibilidad, o sea, lo que mi mente tiene más disponible en el momento de hacer un diagnóstico. Hay heurísticas también de representatividad. A modo de ejemplo, si yo trabajo en un servicio de urgencia coronario que recibe solo pacientes infartados, esta heurística o este atajo de pensamiento respecto a los diagnósticos a realizar siempre me hará pensar, por ejemplo, en infarto o síndrome coronario agudo. También hay otros tipos de heurísticas, como ya vimos el cierre prematuro, la obediencia ciega, que es confiar en el profesional o el colega de más alto rango o el profesor. La falacia del jugador, que es pensar que dado que he visto muchos casos de un tipo de diagnóstico, el siguiente caso no debiese hacer ese diagnóstico por probabilidad, olvidando que cada paciente tiene estadística o probabilidad individual de que se presente. Y producto del azar, puede que se nos repita un diagnóstico muchas veces. Heurística de anclaje y ajuste tiene que ver con em, la preconcepción que tenemos sobre un posible diagnóstico. A modo de ejemplo, si es que un colega ingresa a un paciente al servicio de urgencia y nos dice que este paciente viene con diagnóstico de neumonía, nuestro cerebro de por sí ya se ancla a ese diagnóstico y le cuesta mucho más pensar en otros diagnósticos diferenciales. A eso se llama heurística de anclaje. Respecto a cómo el sistema 2 o el sistema analítico funciona, se ha intentado que la estadística y la probabilidad entre en juego en este juicio clínico y toma de decisiones. Y así tenemos modelos que son tanto frecuentistas, que tienen que ver con las probabilidades de cierto diagnóstico en base a ensayo eh, y prueba de hipótesis, así como las probabilidades del grado de certeza respecto a conocimiento subjetivo o respecto a los datos obtenidos a priori de una prueba, que son los que se llaman modelos bayesianos. En los modelos bayesianos son muy importantes la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas o de las pruebas complementarias. Y eso nos lleva a entender por qué ciertos exámenes tienen valores predictivos positivos como valores predictivos negativos. Lo importante es decir acá que todo examen complementario que ocupamos para disminuir nuestra incertidumbre, por más bueno que sea el examen, habitualmente nos mueve solo una categoría diagnóstica. A modo de ejemplo, si yo tengo una hipótesis diagnóstica que es muy probable o altamente probable y realizo una prueba complementaria para confirmar el diagnóstico y esa prueba complementaria sale negativa, o sea, no informa el diagnóstico que estoy esperando, eso me va a mover una categoría diagnóstica de muy probable a un diagnóstico que ahora por el examen negativo es probable, no a descartar el diagnóstico. Eh, a modo de ejemplo, si el diagnóstico está en área de incertidumbre y yo realizo una prueba diagnóstica que resulta positiva, esa prueba diagnóstica me va a mover del área de incertidumbre a un diagnóstico
probable. Por tanto, los exámenes complementarios me ayudan a disminuir mi incertidumbre, no a confirmar o descartar diagnósticos de por sí. Y esta probabilidad diagnóstica, de alguna forma, se trata de representar con lo que se llama razón de verosimilitud o likelihood ratio, que es cómo me mueve el resultado de la prueba hacia una mayor o menor probabilidad diagnóstica. Todo este proceso matemático, estadístico respecto em, a la probabilidad diagnóstica se trata de representar en lo que se llama el teorema de Bayes, que es la probabilidad de un evento después de realizar una prueba, siempre va a depender de la probabilidad a priori de la prueba y de las características de la propia prueba. Por otro lado, el examen físico o el proceso de examen físico viene a funcionar como una especie de prueba complementaria que nos ayuda a recolectar información adicional para fortalecer o disminuir nuestra categoría de hipótesis diagnóstica. De todas maneras, independiente que el examen físico aporte o disminuya nuestra incertidumbre, para el paciente siempre va a ser una especie de rito muy importante donde el médico de algún otro modo demuestra interés por acompañar y cuidar del paciente. Y por eso se habla actualmente del examen físico basado en evidencia y de cómo las pruebas del examen físico tienen de algún otro modo también un likelihood ratio o una razón de verosimilitud asociada que nos dice cómo cada técnica o cada hallazgo positivo en el examen físico nos va a mover en nuestra probabilidad diagnóstica. Y acá, a modo de ejemplo, traigo como en la insuficiencia cardíaca, un impulso apical desplazado, un ritmo en tercer tiempo en galope, una ingurgitación yugular, puede aumentar nuestra probabilidad diagnóstica y cómo ello, en este libro, por ejemplo, diagnóstico físico basado en evidencia, cómo cada uno de estos hallazgos tiene un likelihood ratio asociado. Esto es muy importante que en esta incertidumbre los exámenes complementarios nos llevan tanto a confirmación, a descarte o a mantener nuestra área de incertidumbre. Y a los umbrales llamaremos al umbral terapéutico cuando tenemos un umbral de confirmación para iniciar un tratamiento o el umbral diagnóstico para llevarnos al área de incertidumbre que nos mantenga hacia la confirmación o hacia probar un posible manejo. De algún modo, dado que vivimos en incertidumbre, la medicina basada en la evidencia, también la medicina basada en la experiencia, pero la medicina basada en la evidencia tiene mucho que decir respecto a ciertas enfermedades prevalentes. Y acá, en un esquema de cómo se estructura la medicina basada en la evidencia, tenemos lo que son los estudios primarios, los reportes de casos, estudios experimentales, observacionales, o los ECA, los estudios clínicos randomizados, y los estudios secundarios, que son las revisiones sistemáticas respecto a estos estudios, y los metaanálisis, que muchas veces ambos juntos nos llevan a la construcción por expertos de guías clínicas, que tienen mucho también de medicina basada en la experiencia de estos clínicos expertos que dan estas recomendaciones, con algún grado de evidencia y un nivel de evidencia. La medicina basada en la evidencia, por tanto, debe ayudarnos en nuestras áreas de incertidumbre y debemos ocuparlo la mayor parte de las veces para fundamentar nuestros manejos. Y esto es importante en un futuro muy cercano, a medida que avanzamos hacia el siglo XXI, parece que la tecnología hace que llevemos cada vez a más pruebas complementarias y que se realicen la inteligencia artificial, por ejemplo, tareas rutinarias en la medicina lo haga la máquina o lo haga la inteligencia artificial. Y aquí es muy importante el valor que tiene nuestro rol como clínicos, como, también como médicos o como profesionales del área de salud, porque nuestro valor radica en las áreas de incertidumbre, en las escalas de grises. No hay respuestas blanco y negro, sino que hay una gran gama de colores y acá tendremos que apoyar desde nuestro conocimiento a los pacientes, explicarles que en las áreas que estamos en incertidumbre y trabajar en equipo y trabajar junto al paciente en la toma de decisiones compartidas.
Por tanto, puntos fundamentales respecto a la incertidumbre diagnóstica es aprender en las escuelas a comunicar la incertidumbre, aprender a cómo expresársela al paciente y cómo es esencial que los pacientes en esta área de incertidumbre participen verdaderamente en la toma de decisiones clínicas. Es muy importante en este contexto el razonamiento clínico mismo. Y dado que el razonamiento clínico es el proceso metacognitivo por el cual evaluamos la información para resolver problemas clínicos del paciente, que demos de alguna forma en el concepto de metacognición un paso atrás mentalmente y revisemos nuestros propios procesos diagnósticos. Eh, Evaluemos si existe alguna heurística, algún error o algún atajo de la mente en el sistema 1, así como también que concatenemos la información respecto a mecanismos causales, fisiopatológicos o razonamientos analíticos. Todos los clínicos y docentes clínicos debemos evolucionar, por tanto, a modificar nuestras evaluaciones en enfatizar en la evaluación del razonamiento clínico, en el proceso diagnóstico, abordando más de una posibilidad como una respuesta correcta y considerando el valor que tienen nuestros pacientes en la toma de decisiones respecto al proceso o respecto a la incertidumbre diagnóstica. ¿Cómo enseñar razonamiento clínico en contexto de incertidumbre? Eh, el razonamiento clínico debe aprenderse y evaluarse en las propias incertidumbres que tenemos en el día a día con la práctica clínica de nuestros pacientes, calificando las habilidades que van ganando nuestros estudiantes respecto al proceso de razonamiento, contrario a las evaluaciones habituales que son habitualmente pruebas de selección múltiple donde hay una respuesta o solo una respuesta correcta y las demás son incorrectas. ¿Cómo podemos evitar disminuir la incertidumbre y evitar el error diagnóstico? Es realizando el método clínico de forma adecuada, realizando una buena historia clínica y un examen físico, atando los cabos sueltos, analizando el peor escenario, buscando causalidad, reconociendo la ausencia de diagnóstico, pidiendo ayuda oportunamente, trabajando en equipo, valiéndonos de la medicina basada en la experiencia de grandes clínicos o maestros y estudiando medicina basada en la evidencia para tomar la mejor decisión diagnóstica o terapéutica. Por tanto, debemos usar el razonamiento clínico para convertirnos en buenos solucionadores de problemas, en buenos coordinadores del proceso tanto analítico como no analítico. Muchas gracias por su atención, mis contactos y espero que hayan disfrutado de la sesión. Adiós.